Amigos cristovidentes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Ojos sin Vendas de Vida por Colombia. Nos encanta compartir con ustedes. Hoy un nuevo tema apasionante como los que hemos tenido anteriormente. Hoy vamos a hablar de la esencia del ser humano, de lo que es ser persona humana, de la dignidad humana. Y para eso tenemos un experto que nos va a ayudar y que nos va a conducir el programa y nos va a aclarar muchas dudas que los jóvenes irán presentando porque, como ustedes saben, trabajamos la metodología del caso. Hoy nos acompaña otro miembro de Vida por Colombia. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Clemencia, a todos televidentes de Cristovisión. Qué rico poder estar con ustedes compartiendo este espacio de Ojos sin Vendas. Con alegría de estar acá con ustedes en este espacio. Esperamos que sea muy productivo el tema de hoy. Gracias, Diego. Gracias por acompañarnos. Será muy importante saber quién es el experto que nos acompaña y me gustaría muchísimo que seas tú quien lo presente. Claro que sí, tenemos en nuestra compañía al doctor Juan Carlos Aldana Leal. Tiene pregrado en la Escuela de Medicina de Juan N. Corpas, es médico radiólogo de la Universidad de La Sabana, investigador clínico de la Universidad de Harvard, neuroradiólogo de la Clínica Chayo y de la Clínica Palermo y también docente en neurología. Bienvenido, doctor Juan Carlos, a este su programa Ojos sin Vendas para compartir con todos los televidentes de Cristovisión. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Una aclaración, es docente en neuroradiología. Neuroradiología, entonces va por esa línea, pero es más dedicado a las imágenes, ¿no? Muy bien. Y de hecho, pues el estudio de la neuroanatomía y la neuroradiología son los que me han dado un poquito de conocimiento sobre el tema que vamos a tratar. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues muchas gracias por acompañarnos. Están también los jóvenes que ya ahorita comenzarán a hacer sus preguntas, pero oigamos primero el caso. ¿De qué se trata? Para que sepamos cuál es el contexto sobre el que vamos a hablar hoy. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Perdí mi identidad? Soy Jaime, tengo 55 años. Me encuentro en un momento de reflexión. Me agobia la tristeza porque no sé qué ha pasado con mi vida. Soy el menor de una familia católica de 8 hijos. Tuve una infancia feliz. Recuerdo con mucho agrado el día de mi primera comunión, pero en mi adolescencia me volví rebelde. Tuve amigos con los que tomábamos y teníamos muchas novias solo para tener relaciones sexuales. Nada en serio. Me enamoré de una chica muy linda, quien quedó embarazada, por lo que pensé que abortar sería la mejor decisión, porque no estábamos preparados para ser papás tan jóvenes. Y seguimos de novios y nos casamos meses después. Tuvimos 3 hijos. Surgí profesionalmente y formé una empresa, pero el trabajo, el dinero y los amigos me alejaron completamente de Dios. Me sentí con poder y me perdí en el licor y las mujeres, lo que condujo a que mi esposa me pidiera el divorcio. Nos separamos con muchas discusiones, en especial por el dinero. Mis hijos me odiaron durante mucho tiempo, pero eso no me importó, porque formé otro hogar y tuve otro hijo. Pero esa nueva unión tampoco resultó y me separé 5 años después. Mi segundo hijo se enfermó de cáncer y eso ha tocado las fibras de mi corazón. Me he vuelto a acercar a Dios. Sé que no merezco su misericordia, pero necesito restaurar tanto dolor que causé a mi familia. Quiero volver a ser feliz como cuando era niño y cuando me casé. No sé qué hacer. Encontramos un contexto bastante complejo, pero es una realidad que vemos todos los días. El dolor humano, la verdad de lo que tiene que vivir un ser en su soledad y realidades que realmente nos cuesta entender, pero que seguramente con la ayuda del experto y con las preguntas de los jóvenes podremos ir viendo soluciones para una situación que parece que no tendría salida. Antes de oír las preguntas, los invitamos a ver un video del Santo Padre que seguramente ayudará a ilustrar en esta realidad. Queridos jóvenes de escuelas, hoy reunidos aquí, y quiero celebrar junto a ustedes esta fiesta del encuentro de personas, cada uno de ustedes persona, encuentro de diferentes credos, países, lenguas, realidades, encuentro de diferentes identidades, porque para encontrarse hay que estar seguro de la propia identidad.
Vos no podés andar negociando tu identidad para encontrarte con el otro. No podés maquillar tu identidad, no la podés disfrazar, porque la vida no es un carnaval, es algo muy serio. Y un encuentro tiene que ser serio, con mucha alegría, pero serio desde el corazón. Palabra identidad no es fácil, y es la pregunta por el quién soy yo. Y es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse. Delante de sí mismo, delante de los demás, delante de Dios, delante de la historia. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que va junto a la pregunta por el sentido de mi vida. ¿Quién soy yo y qué sentido tiene mi vida? Pero atención, no es una pregunta para sacarse de encima ni para responderla rápido o olvidarla. Es una pregunta para mantener siempre, siempre, y mantenerla abierta, mantenerla cercana. ¿Yo quién soy? Nuestra identidad no es un dato que viene dado, no es un número de fábrica, no es una información que puedo buscar en internet para saber quién soy. No somos algo totalmente definido, establecido. Estamos en camino, estamos en crecimiento. Y ese núcleo de identidad va creciendo, creciendo. Y vamos caminando, estamos creciendo con un estilo propio, con una historia propia, con ese núcleo de identidad propio. Somos testigos, somos redactores y lectores de nuestras vidas. Y no somos los únicos autores. Somos lo que Dios sueña para nosotros, los que nos contamos, los que nos volvemos a contar, lo que los otros nos cuentan, siempre y cuando seamos fieles, fieles a nuestra integridad personal, fieles a nuestra nobleza interior, fieles a una palabra que la gente le tiene miedo, fieles a la coherencia. No hay identidades de laboratorio, no las hay. Toda identidad tiene historia. Y al tener historia, tiene pertenencia. Mi identidad viene de una familia, de un pueblo, de una comunidad. Ustedes no pueden hablar de identidad sin hablar de pertenencia. Identidad es pertenecer. Pertenecer a algo que me trasciende, algo que es más grande que vos. Y el peligro tan presente en estos tiempos es cuando una identidad se olvida de sus raíces, se olvida de dónde viene, se olvida de su historia, no se abre a la diferencia de la convivencia actual, ve al otro con miedo, lo ve como enemigo, y ahí comienza la guerra. Basta agarrar el diario de cada día o ver el teleinformativo. Guerra pequeña al principio, casi imperceptible, pero grande y terrible en su final. Por eso, para que la identidad no se vuelva violenta, no se vuelva autoritaria, no se vuelva negadora de la diferencia, necesita permanentemente del encuentro con el otro, necesita del diálogo, necesita de crecer en cada encuentro y necesita de la memoria de la propia pertenencia. ¿Cuáles son mis raíces? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la cultura de mi pueblo?
no hay identidades abstractas. Bueno, habría una, que es la cédula de identidad, que es un papel, pero esa no sirve, esa no te hace crecer. A lo más te dejará tranquilo cuando alguien de seguridad te la pide, hasta bien vaya. No hay identidades de laboratorio, ni identidades quietas. ¿Quién soy? Volvamos a preguntarnos cada uno de nosotros. Y recreémonos en el camino, crezcamos en el camino, con la memoria, con el diálogo, con la pertenencia y con la esperanza. Y así nos enriqueceremos cada día más a nosotros mismos. Identidad es pertenencia. Por favor, cuídenla, cuiden la propia pertenencia. No se dejen embaucar. Cuiden la propia pertenencia. Y así cuando vemos gente que no respeta nada entre nosotros, ¿cuántas veces oímos decir, de ese no te fíes porque vende hasta la madre? Cada uno pregúntese, ¿yo vendo mi pertenencia? ¿Yo vendo la historia de mi pueblo? ¿Yo vendo la cultura de mi pueblo? ¿Yo vendo la cultura y lo que recibí de mi familia? ¿Yo vendo la coherencia de vida? ¿Yo vendo el diálogo con el hermano, aunque tenga ideas distintas? ¿O hago ficción de diálogo? No vendan lo que es más hondo nuestro, que es la pertenencia, la identidad, y que en el camino se hace encuentro de identidades diversas para enriquecerse mutuamente. Se hace fraternidad. Coherencia de vida. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por no querer mostrar lo que realmente somos? Doctor Juan Carlos, ¿qué piensa de eso de la coherencia de vida? Pues yo creo que él hace un gran resumen, el Papa, en esta presentación, con dos conceptos principales, el del ser y el de tener pertenencia del ser. En otras palabras, es ser auténtico. ¿Qué quiere decir ser auténtico? Que yo acepto mi origen. Digamos, he conocido muchas personas que rechazan sus padres pobres o con otras creencias o corruptos, etc. Aceptar de dónde vengo, aceptar lo que soy como punto de partida a partir del cual yo honestamente empiezo a crecer. Otra frase que estaba diciendo era apoyarse en el otro para poder crecer. Hay un concepto popular que dice, eres lo máximo, nunca cambies. No, nunca cambies. En este caso yo diría al contrario, cambia siempre, siempre cambia. ¿Para qué? Para poder aprender las cosas buenas, mejorar en lo físico, mejorar en lo mental, para poder tener crecimiento espiritual. O sea, tener mente abierta, con un corazón, digamos, entrenándose en lo bueno para poder crecer. Entonces digamos que son como los dos, ser auténtico y estar con la mente abierta para poder crecer, como el resumen de lo que podría estar diciendo, Pues, que tiene que ver mucho gracias. con esto. Interesantísimo. Diego, ¿tú qué piensas de eso de a partir de nuestro pasado comenzar a crecer? Nos has contado muchas historias. Cuéntanos cómo puedes enriquecer esa idea. Bueno, yo podría empezar partiendo de la experiencia en la academia, donde uno ve tanto joven en el proyecto de vida de su formación profesional, y considero que este tema es fundamental. Hay tanto joven que no se encuentra, no sabe quién es, para dónde va. Y yo considero que uno de los problemas más básicos es, de pronto, algo que decía al comienzo el Papa, que yo lo doy como la inmanencia, es decir, toda esa información que recibe desde el momento de la concepción y cada día y cada espacio de su vida, bien sea lo positivo o lo negativo, y le genera esa identidad. Pero a veces cuando hay tanto dolor y tanto vacío, impide que verdaderamente estos jóvenes o las personas en general puedan encontrar una verdadera identidad, y eso implicaría
una dificultad, lo que decía el doctor, frente a una identidad cultural. A veces nosotros no tenemos una identidad, no amamos nuestra cultura precisamente porque no nos empoderamos ni sabemos quiénes somos. Nos falta amarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades, nuestras capacidades y saber de qué somos capaces para enfrentar y hacer un proyecto de vida como corresponde. Creo que eso, hay mucho vacío en eso por la carencia de amor. Bueno, tantas cosas se pueden decir ahí. Es verdad, suele pasar que creamos que venir de un pueblo pequeño, Diego y yo somos boyacenses, a gran honor, tenemos un gran honor de ser boyacenses, y a veces, no sé por qué, por la presión de grupo, por lo que quiere la gente escuchar, la gente tiende a esconderlo, y es un gran valor sobre el que empezamos a construir. No sé si alguno de los jóvenes tiene algún comentario frente a lo que implica el empezar a construir espontáneamente. ¿Qué pueden decir? Empezar a construir con lo que ha sido la realidad de su infancia, la realidad de su familia. Pero no todos al tiempo, por favor. Bueno, mucho gusto, Andrés Rueda. Yo pienso que, sinceramente, en mi punto de vista, la identidad siempre ha sido muy importante. He discutido con mis compañeros, con mi novia, que la identidad en realidad es algo que, si yo no veo en eso, en una persona, pues yo pienso que esa persona en realidad es muy incompleta. Es de identidad o sentido de pertenencia, como tú lo decías, el sentirse honrado de donde uno viene, el sentirse amado por uno mismo, aceptándose uno mismo. La identidad en realidad no la crea nuestros gustos como tal, la identidad la crea más que todo es la parte interior, es mi forma de ser, mi ideología, porque los gustos pueden ser en realidad muy comunes entre todos nosotros, pero cada uno tiene una identidad propia, cada uno es diferente como tal. Eso es lo que le podría aportar a este caso. Muchas gracias, Andrés. Creo que enriquece mucho tu comentario. ¿Algún otro joven que quiera compartir con nosotros? Hola, soy Juan Camilo Sánchez. Me pareció muy interesante y llegué a pues lo que escuché también del Papa Francisco, y también llegué a la conclusión de que cuando uno niega la identidad, se está negando a uno mismo y está viviendo de una forma realmente falsa, y uno está siendo un farsante con las personas que están con uno. Y a mí me parece eso muy difícil. Yo creo que uno tiene que ser uno mismo todo el tiempo. Negar la identidad es negarse a uno mismo, es estar en un contacto realmente muy débil con los demás. Realmente no soy yo, ¿sí? No podría yo negarme a mí mismo, no me sentiría muy bien viviendo otra vida que no es la mía. Por eso es muy importante. ¿Alguno tiene otro comentario? Pues muchas gracias. Miren, hay mucha sabiduría en el Santo Padre, pero los jóvenes y los expertos nos ayudan mucho a enriquecer esta idea. Que los invitamos a escuchar este ¿Sabías qué? Y a continuación vamos a tener una pausa y venimos con las preguntas de los jóvenes. ¿Sabías que la salud física, mental y espiritual se da con buenos hábitos? Comer bien, hidratarse, dormir bien, sin aparatos electrónicos cercanos, decidir las lecturas o información que entre y darse tiempo para orar y contemplar. Ya regresamos con Ojos sin Vendas. Continuamos con Ojos sin Vendas. ¿Sabías que, descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contentarse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticamente humanas? Hechos claves, el saberse hijo de Dios y el entender la vocación humana al servicio. Muy importante que lo tengamos muy en claro. Para poder analizar un poco el caso, escuchemos las preguntas de los jóvenes. ¿Alguno de los jóvenes tiene una pregunta para el experto? Sí, yo. Cuéntame, Gaby. Mi nombre es Gabriela Gallo, estoy estudiando música y he notado que muchas personas llevan una infancia muy feliz, muy alegre, pero en la adultez sufren muchas amarguras. Quisiera saber si hay alguna explicación científica o médica para este suceso. Doctor Juan Carlos, cuéntanos.
Gracias, Gabriela, por la pregunta. A ver, todos los seres humanos, desde el punto de vista físico y mental, tenemos como 3 vías de crecimiento o información. Una es todos los factores genéticos, la otra son los factores congénitos o del desarrollo y la otra son todos los factores adquiridos. O sea, que todos traemos genética de nuestras familias, traemos unas características que se nos han dado físicamente durante el desarrollo, que es como lo congénito inicialmente y luego los cambios físicos del desarrollo, y a su vez todos los cambios mentales a través de toda la información que nos ha llegado en nuestras vidas. Entonces ha habido información bonita, digamos en infancias bonitas, que se unen a lo genético y a lo congénito y a lo del desarrollo físico, que finalmente son los que hacen que tengamos la materia prima para poder responder. Entonces puede haber infancias bonitas, pero en personalidades con predisposiciones no tan bonitas, por decirlo así, que responden de una manera que uno sería como incoherente una con otra. O existen algunas infancias muy tristes que con los otros factores de buena predisposición puede tener una buena respuesta en el futuro. O sea, se pueden dar las dos cosas. Uno, que tenga una infancia bonita con una adultez amarga, o una infancia amarga con una adultez bonita, o lo más seguro es que si tengo una buena información de la infancia, la adultez sea buena. Lo que quiero decir es que no necesariamente el tener una infancia triste hace que tenga una adultez triste. Tengo muchos factores adicionales que pueden hacer cambiar ese devenir, ese futuro. O sea, no es tan elemental de que infancia triste, adultez triste, infancia bonita, adultez bonita. Hay muchos otros factores, pero está en nuestras decisiones y en nuestra vida diaria poder generar los cambios para hacer que lo triste se vuelva bonito y poder tener un futuro mejor. O sea, no estamos condenados y todos los días podemos estar cambiando para tener una mejor muchas gracias. vida. Gracias, doctor Juan Carlos. Muy iluminadora su respuesta. Quisiéramos saber si los jóvenes tienen inquietudes al respecto del caso, porque seguramente es una situación similar la que viven otros hogares. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Pimentel. Pues mi pregunta va contextualizada de manera que se analicen 3 factores importantes. Es que la vida lleva a una persona a hacer o a cometer algunas acciones y todas las acciones conllevan consecuencias. Pero ¿qué lleva a la persona a cometer esas acciones? Es decir, tenemos razones sociales o factor social, factor biológico y factor espiritual. Concentrándonos en esas tres bases, mi pregunta vendría siendo, sabiendo eso, ¿por qué una persona pone o coloca por delante de la familia, que es lo que más valor tiene, el poder y el dinero? Doctor Juan Carlos, importantísima pregunta porque la vemos muy... Pregunta difícil, pero además estás mostrando el resumen de una situación como es el caso de este señor, que es bastante común. Muchos tenemos claro la importancia de la familia, pero no todo el mundo lo tiene así. Resulta que en la adolescencia y la juventud prima mucho la egolatría, el crecimiento individual, la apariencia, etcétera, etcétera. En esa época, digamos, es como el crecimiento del macho, ¿no?, para sobresalir en la manada, y eso lo hace un poco individualista. Con el tiempo y cuando somos más maduros es cuando entendemos la importancia de la familia. Entonces, los seres humanos somos seres sociables. ¿Cuál es nuestra primera sociedad creada por nosotros mismos? La pareja. ¿Qué pasa después de la pareja? Viene la familia. Luego la familia ampliada, que son papás, hermanos. La familia mayor, más ampliada, que son los tíos, primos. Luego la sociedad en general con amigos y demás. Somos seres eminentemente sociales y queremos sobresalir. Entonces, como decía en un comienzo, vamos pensando en nosotros mismos, y es cuando el poder y el dinero toman un valor muy grande y nos olvidamos de lo importante. Desafortunadamente conozco adolescentes de 80 años. Hay personas que se quedan en ese nivel de crecimiento individual ególatra, y hay una figura
que es por la cual se da eso, y es cuando dejamos crecer la vanidad. Recuerdo que el Papa Francisco decía que la vanidad es como la osteoporosis, que un huesito se puede ver bien por fuera, pero está corroído por dentro. Cuando las personas, o sea, nos dejamos invadir por esa vanidad, podemos estar aparentando un bienestar, pero por dentro pues estamos poco equivocados y realmente estamos dando rienda suelta a lo que nos hace daño. Entonces, digamos que se explica desde lo fisiológico por la tendencia natural al sobresalir como macho alfa o como mujer reconocida en la manada, pero que con el tiempo deberíamos, y pues la idea es que sigamos creciendo para poder entender la importancia de la familia y evitar que ese tipo de cosas pasen. O sea, es entendible, pero no debería ser si tenemos conciencia espiritual desde pequeños, pues. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Definitivamente el no dar el protagonismo a Dios puede ocasionar serios problemas en nuestra personalidad. Invitamos a nuestros oyentes a que participen en las redes, nos hagan comentarios frente a lo que están viendo en el programa. No sé qué pienses tú, Diego, frente a la realidad de que el poder y el dinero en algunas circunstancias generan tensiones innecesarias en la familia. Totalmente. La misma experiencia de vida muestra casos en los cuales hay familias que están completamente destruidas, dañadas desde las decisiones de algunos que, como lo decía el doctor Juan Carlos, prefieren ese alto ego, esa imponerse y pasan por encima de muchos inocentes, entre ellos sus hijos, esposa o esposo, dependiendo de quién sea. Y algo que creo yo que considero que hace que eso suceda es todo ese mercadeo, toda esa publicidad, todas esas invitaciones falsas, yo lo llamo sofismas o falacias, que se generan frente a las diferentes realidades que nos venden. O sea, hoy es un materialismo, un utilitarismo, un consumismo que nos lleva a cosificarnos, y eso tiene que ver mucho con la identidad. No nos vemos como verdaderos seres humanos, sino nos vemos como una cosa, y por eso hoy le digo a los jóvenes en la universidad, hoy hablamos de amigos con derechos o de amigobios, o sea, nada de responsabilidad, nada de profundidad, y porque es el poder, el querer yo sentirme el chacho del paseo, como les digo yo en la universidad, el macho alfa, aquel que quiere predominar en todas las cosas. Gracias, Diego, gracias. Cuando usted es profesor universitario, definitivamente hay mucho que aportar. ¿Alguno de los jóvenes que nos quiera ayudar con otra pregunta? Sí, soy Juan Camilo Sánchez y también tengo una pregunta sobre el caso. Y me pareció muy interesante ver que luego de toda la historia, pues el ser humano tiene un tope, las cosas llegan a un punto de inflexión. Y en el caso es cuando el hijo de la segunda familia del hombre del caso tiene cáncer. Y él dice que tocó las fibras de su corazón. ¿Qué relación tiene creer con Dios? ¿Qué relación tiene creer con Dios con las emociones del hombre y con la felicidad y la estabilidad emocional? ¿Qué relación directa tiene el cerebro con la espiritualidad? Gracias, Juan Camilo. Doctor, ¿nos ayuda con la respuesta? Bueno, resulta que en este momento de la existencia estamos entendiendo un poco más el cerebro respecto a la espiritualidad. Lo estamos entendiendo gracias a dos tipos de estudios. Uno se llama la magnetoencefalografía y el otro la resonancia magnética funcional. A través de esos estudios podemos ubicar un poco más la forma, los centros y la forma de interrelación de los diferentes centros a partir de los cuales se generan emociones, decisiones y acciones a partir de esas emociones. Entonces, resulta que hay unos estudios muy recientes en varias universidades de Estados Unidos en las cuales quedan correlacionados los diferentes estados de espiritualidad y se consideran 4. Uno es meditación, otro es oración, el otro es contemplación y el cuarto es oración profunda o estado de iluminación, digamos así se llama, que es cuando la persona ya va mucho más allá. En cada uno de esos estados se han hecho estudios de estos dos tipos de exámenes y se han encontrado los centros, como decía, que se activan durante esos estados. Por otro lado, sabemos que el cerebro tiene unos centros de recompensa y de bienestar y otros centros como de huida y castigo.
Los centros de recompensa y bienestar ocupan una mayor cantidad de cerebro, especialmente en el área prefrontal, se llama eso. O sea, todos parten de de un sitio central del cerebro, que es el cerebro reptiliano, donde están las emociones básicas, y a partir de ahí se proyecta hacia la corteza prefrontal, que queda adelante. Dentro de esa hay unas subregiones, unas que son para castigo y dolor, miedo y castigo, y otras que son para recompensa y alegría o tranquilidad. Las áreas de tranquilidad son mayores. Cuando la persona está en estos 4 estados de espiritualidad, se ha visto que se activan de forma importante cada uno de esos centros de bienestar y recompensa. La conclusión de todo esto es que en los diferentes 4 estados de lo que han considerado espiritualidad, siempre hay estímulo de los centros de recompensa. Conclusión: la espiritualidad genera bienestar. Creo que quienes hemos tenido la experiencia de vivir una vida espiritual, definitivamente lo evidenciamos, doctor. Es una realidad, es una alegría muy grande tener esa confianza en que tenemos a Dios Padre, y eso nos da una gran satisfacción. Bueno, tenemos un video que han preparado los muchachos en torno a este tema. Pero antes de proyectarlo, quería darle las gracias a Diego por habernos acompañado hoy e invitar a Gloria Yolanda, que nos va a acompañar en la segunda parte. Gracias, Diego, por tu participación. Gracias a ti, Clemencia. Estamos para servir. Gracias. ¿Quién soy yo? Perdí mi identidad. En este momento de mi vida pienso que no valgo nada. He hecho mucho daño a mi familia, a mis amigos. He cometido muchos errores. Me dejé ganar por la soberbia, por los vicios, por el poder, por el dinero. No merezco el perdón. No puedo salir. No sé cómo salir del abismo. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. Eres el sueño de Dios. Eres la luz del mundo. Eres una creación admirable. Eres amado por Dios. Para buenas obras. Y recuerda, eres parte de la iglesia. Somos iglesia. Ama a Dios. Ama a los demás. Ámate a ti mismo. Amar es el camino para la fortaleza. Perdona y pide perdón. Ora y sé perseverante. Nunca es tarde para comenzar. Te necesito, papá. Te necesito, esposo. Te necesito, hermano. Te necesito, amigo. Es verdad, nunca es tarde para comenzar. Qué profundo mensaje el que nos muestra el video, ¿no? La importancia de un ser humano. Somos importantes para todos y eso no podemos olvidarlo, pero fundamentalmente somos hijos de Dios. Gloria Yolanda, bienvenida. Tú has estado detrás de la producción no de este solamente, sino de muchos programas, y te lo agradecemos enormemente. Esta es la comunidad Vida por Colombia. Bienvenida a este programa. Cuéntanos un poquito lo que ha sido estar detrás de cámaras. Gracias, Clemencia. Buenas noches, querida audiencia de Cristovisión. Pues, como decía el doctor Aldana, realmente hoy entendí por qué desde la ciencia el gozo que se nos presenta, el estar en la espiritualidad, el estar en el servicio, nos gozamos profundamente. O sea, realmente esto es maravilloso, el poder compartir con otras personas tanto nuestros conocimientos como el querer una vida mejor para todos nuestros compatriotas, para poder nuestras familias ser mejores, toda la sociedad. Realmente esto es increíble, la experiencia que estamos viviendo. Gracias, gracias por ese apoyo tan importante, gracias a los jóvenes que han estado también trabajando. Oigamos más preguntas porque el experto tiene mucho que aportarnos hoy. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, yo. Mi nombre es Isabela Patiño. Y quisiera hacerte la pregunta, desde tus conocimientos profesionales, ¿qué podrías aconsejarle a Jaime, pues, qué hacer con su vida? ¿Qué realizar después de todo esto que ha sucedido? Pobre Jaime, es un caso tan común, pues de esto
de continuar, de tener un matrimonio con hijos, poder, dinero, separación, alcohol, volver a empezar, volver a separarse, vida inestable. Lo primero es que, bueno, desde el punto de vista de neurociencia, desde el punto de vista del perdón, o sea, uniendo las dos, es algo supremamente complejo. Viendo las redes neuronales que existen cuando se trabaja la parte de perdón, empieza en el sitio central del hipocampo donde están los miedos, la tristeza y la ira. De ahí parte hacia atrás, lo que sigue es lóbulos occipitales y temporal, giro central, y después vuelve otra vez hacia el centro y luego se va hacia adelante. O sea, hay una cantidad de conexiones complejas y largas que, digamos, se puede traducir en algo sencillo. El perdón no es fácil, el perdón es complejo, pero el perdón existe y el perdón se puede dar. Entonces, quien debe empezar a perdonarse es él a sí mismo para poder tener la tranquilidad de proyectarse sobre los demás. Entonces, estamos hablando que él entra en reflexión como consecuencia del cáncer del segundo hijo. Ya está en el momento de la reflexión a partir de la cual él se puede perdonar a sí mismo. Después de eso, tiene que, por supuesto, buscar el perdón de quienes ha generado odio. Pero ese perdón no se busca con palabras, se busca con hechos. O sea, se dice, pero se hace. Uno es el arquitecto somos los arquitectos de nosotros mismos. Y hay otras palabras de alguien, de un famoso filósofo muy pequeño, que decía que tus obras hablen por ti. Entonces, él no solamente es pedir perdón, sino que sus obras soporten esa actitud de perdón, de entrega, de servicio, de verdadero interés por las personas que quiere que lo perdonen. Si él se perdona, si ha sido perdonado por los demás, es auténtico, como decíamos al comienzo, y se proyecta con un poco más de apoyo y asesoría espiritual y emocional para poder trabajar con entrega, con amor y con servicio, ya necesariamente le va a cambiar el chip, necesariamente va a quererse, necesariamente va a haber respuestas, necesariamente va a recibir alegría. Y cuando ya empieza a sentir esa alegría, es cuando va a generar todo el cambio. Y hablo de alegría por lo siguiente: cuando hay buen humor, tenemos mayor credibilidad, mayor confianza, mayor tranquilidad para el desarrollo de actividades, de todo tipo de actividades. Cuando vivimos en el miedo, en la ira o en la tristeza, tenemos más sospechas, mayor vigilancia. Todos nuestros procesos son más lentos, incluso más costosos, porque cada decisión se tarda más. Entonces, cuando empieza a actuar uno con servicio, cuando hay perdón, empiezo a actuar con servicio, necesariamente tengo una retroalimentación de alegría que finalmente genera abona el camino para poder crecer más en la espiritualidad. O sea, la confiabilidad y la confianza, la fe, van de la mano y se desarrollan más fácil en medio de la alegría. Indiscutiblemente que sí, doctor. Gloria Yolanda ha hecho un trabajo también en torno al perdón y tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa. ¿Qué relación tiene la alegría con el perdón desde tu perspectiva en 3 palabritas, porque el tiempo nos agobia? Pues es que el perdón hace parte de la vida para poder seguir en el siguiente paso. Y obviamente pues la alegría está atada porque estábamos dejando a un lado y trabajando eso que nos hizo daño. Y al trabajarlo y al dejarlo a un lado, pues seguimos nuestra vida en alegría. Y somos libres, definitivamente nos hacemos libres. Vamos a una pausa y ya continuamos. La revelación de la vocación de la persona humana al amor ilumina la dignidad y la libertad personal del hombre y de la mujer, y la intrínseca sociabilidad humana en toda su profundidad. Ya regresamos con Ojos sin Vendas. ¿Sabías que la persona humana en sí misma y en su vocación trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia? Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él.
invitar a los hombres a la comunión con Él. ¡Qué gran frase! Eso es lo que quiere Dios Padre. Invitados todos a reflexionar sobre el tema porque es muy profundo. Todos tenemos una vocación al amor y al servicio. María José, tú tenías una pregunta. Cuéntasela, por favor, al doctor Juan Carlos. Buenas noches, mi nombre es María José Vargas y según lo que dice el doctor Juan Carlos hace un momento, entonces es posible que una persona como Jaime, que ha tenido tantos inconvenientes y momentos oscuros en su vida, que pueda llegar a volver a tener paz y felicidad. Definitivamente. O sea, personas con momentos oscuros es una población bastante alta. Y resulta que voy a tomar una frase, una oración de San Francisco, que dice: empieza haciendo lo que es necesario, luego haz lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario que yo entienda quién soy, de dónde vengo, lo que hablamos de autenticidad, qué errores he cometido, cuál es mi situación, en dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué me siento mal?, etcétera, etcétera. O sea, lo necesario es entenderme y saber cuál es mi punto de partida. ¿Qué es posible?, que es la segunda parte de la oración. Posible es empezar a hacer todo aquello que yo sé que está bien hecho, como empezar a servir, acercarme, ser honesto, ser veraz, que mis obras corroboren esa honestidad, esa veracidad. Y como decía, eso tiene un efecto fisiológico que inmediatamente genera tranquilidad, que eso es otra explicación mucho más compleja, y esa tranquilidad después se va a traducir en alegría. Y a medida que yo voy creciendo en eso, voy a terminar haciendo lo imposible. Y ese imposible es esa alegría, esa emoción y esa vida espiritual más consciente. Finalmente, todos podemos hacer esos 3 pasos. A empezar haciendo lo necesario, reconociéndome a mí mismo, lo posible y es creciendo en el servicio, y lo imposible son todos esos logros que voy a obtener, que antes para mí eran imposibles, pues porque estaba totalmente lejos de esa alegría dada por el crecimiento en el servicio y la espiritualidad. Pero definitivamente una observación a tener en cuenta es que para poder comenzar a actuar, como usted bien lo plantea, doctor Juan Carlos, pues hay que saber quién soy. Y por eso tan importante la invitación que hacemos hoy y que nos hace el Papa, a que verifiquemos quiénes somos. Y para eso la Iglesia tiene una gran enseñanza. Cuéntanos, Gloria Yolanda, ¿qué piensas tú de ese quién soy? ¿Qué paso puedo dar para conocer quién soy? ¿Quién soy yo? La doctrina social de la Iglesia Católica tiene tanta riqueza que no necesitamos ir más allá, sino empezar a buscar. Y la doctrina nos remite a la palabra. Y en la palabra nos está diciendo qué debemos hacer para ser felices cada vez. Obviamente, cómo superar cada uno de los obstáculos que vamos presentando en la vida, porque siempre se van presentando obstáculos. Y entre más crezco, más obstáculos van llegando. Pero precisamente ese es el análisis que hace uno al finalizar el día. ¿Superé o no los obstáculos del día de hoy? ¿Cómo estoy hoy en relación a la mañana? Es interesante poderse hacer ese análisis y poder crecer cada vez más. Gracias, Yoli. Alguien me comentaba en alguna ocasión que cuando hablamos de magisterio o cuando hablamos de doctrina, como que suena bastante extraño. Pero realmente estamos hablando de una fuente fundamental que es el Evangelio y del análisis de los padres de la Iglesia y de los obispos y del Santo Padre, que nos lo traen y nos lo ayudan a digerir para que lo podamos entender mejor. Para eso está el catecismo, para eso está el Evangelio y para eso están las encíclicas y los documentos escritos por el Santo Padre. Entonces, vale la pena acudir a ellos, seguramente iremos mencionándolos acá con más tiempo. Me gustaría saber si hay alguna otra pregunta que quieran hacer los jóvenes. Sí, efectivamente, y siguiendo con el tema del perdón, doctor, quiero hacer una pregunta. Yo he leído mucho sobre la filosofía de la conciencia. Hay un autor que me gusta mucho que es Jean-Paul Sartre, y él habla de algo que es la alteridad.
Y quiero hacer un paralelo con el hecho del hecho importante que es el aborto, que pues se nota en el caso y que pues no lo hemos tocado como tal. Y quería saber, usted hablaba ahorita de algo sobre que en la parte del hipotálamo, ¿sí? Del hipocampo, ahí es donde se siente la ira, el miedo, la tristeza. Entonces, la teoría claramente habla de la existencia del otro y que uno lo tiene que aceptar para que uno, pues digamos, también se acepte. Eso es lo que dice, y que es una ironía y que es como algo muy utópico. Pero yo pensando y analizando, digo, si él, aparte de que se arrepiente por el hecho, pues, infortunado de que su hijo tuvo cáncer, pero también él no es capaz de perdonarse pues, por el hecho de que fue también culpable de un aborto. ¿Cree usted que el hecho de que él de pronto se sienta culpable y se sienta en los pies o los zapatos de ese ser vivo que no pudo dar a luz, cree usted que por eso es normal sentir miedo, tristeza, ira? Pues a propósito del aborto, por más de que se saquen teorías de que lo justifiquen, siempre genera un sentimiento de culpabilidad. Porque, bueno, esto ya es la discusión completa del aborto, que a partir de cuándo se es ser, y se considera que es ser a partir de la concepción. Entonces, toda interrupción del embarazo a partir de la concepción pues es un aborto. Por tanto, es el acabar con la vida de un ser, porque ya está concebido, por tanto ya es ser. Entonces, eso siempre va a llevar ese sentimiento de culpa, y ese es de los más difíciles de quitar, pero por supuesto. Volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato, de la cantidad de conexiones respecto al cerebro, parten del sitio más profundo y primitivo, va a una zona de análisis, vuelve al primitivo, evalúa las emociones, va hacia la parte frontal donde ellos toman las decisiones y después vuelve otra vez a esa parte original. Toda esta conexión finalmente lo que hace es que para perdonar se necesita muchos pasos por los cuales analizo y vuelvo y analizo para poder llegar a la conclusión. Cuando es algo tan complejo de culpabilidad por un asesinato, es que el asesinato directo de alguien que estoy viviendo vivo es exactamente igual a un aborto. Lo que pasa es que inicialmente, como cuando estamos jóvenes, como que no nos damos cuenta, y a medida que pasa el tiempo, como que al caer en cuenta, pues obviamente se siente mucho dolor, y más cuando se trata de mi hijo. Entonces, el proceso de perdón es igual de complejo, más profundo, toma su tiempo, pero igualmente se puede llegar a superar según lo que hablábamos de los diferentes procesos que se pueden hacer a partir de eso. Pues doctor, me da usted el espacio para hablar de una gran jornada que tendremos el próximo 21 de septiembre. Se llama Protejamos la Vida. Y precisamente vamos a hablar de todos esos temas. Lo invitamos, doctor, acompáñenos ese día, porque estaremos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y será muy importante porque será un trabajo en equipo de Vida por Colombia con Cristovisión para dar a conocer esta realidad. La pregunta que hacías ahorita, Andrés, nos deja muy inquietos porque realmente, tal como lo explicaba el doctor Juan Carlos, este tema del aborto quiere que los jóvenes se confundan, mejor dicho, se ha visto una realidad en donde los medios de comunicación con mucha frecuencia oscurecen una realidad, la muestran como si fuera algo completamente normal, pero nosotros, creyentes, hijos de Dios, tenemos claro que la vida es solamente de Dios, que existe desde el mismo momento de la concepción y hasta el final de la muerte natural. Gloria Yolanda, ¿quieres complementarnos un poquito sobre lo que va a ser ese día del 21 de septiembre? Ese día es una jornada especial por la vida, protejamos la vida. Van a venir personas a darnos unos testimonios hermosísimos, vamos a tener música, vamos a tener oraciones de perdón, de sanación. Va a ser un momento de rescatar la vida. Es una jornada muy linda en la que tenemos que participar todos, porque a todos nos interesa la vida. Estamos vivos, gracias a Dios. Pues muchas gracias. Ya el tiempo. ¿Alguno de los jóvenes quiere hacer algún comentario adicional antes de terminar con respecto al caso que hemos visto? ¿Podría ser una pregunta? Claro, sí, si tienes otra. Hay una última pregunta y es sobre los embarazos no deseados, digamos como en línea con lo que estábamos hablando del aborto.
¿Un embarazo no deseado podría afectar, doctor Juan Carlos, la personalidad del nuevo ser que viene en camino? Y de ser así, ¿cómo se podría sanar eso? Pregunta bien difícil. Puedo decir lo que se sabe. ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Dice cierto, valgan las palabras. Entre madre e hijo hay 3 tipos de comunicaciones. La comunicación física, que es, digamos, el alimento que la madre le pasa a través de la sangre y tal. Es la comunicación física. La comunicación emocional. Hemos visto que cuando la mamá está triste o alegre, tiene efectos y el niño reacciona, ¿no? Y la comunicación espiritual, que es la que no es tan tangible, pero que también se sabe que existe. Cuando un niño es no deseado, aunque no lo entienda, lo siente. Y eso es algo que es un concepto un poco abstracto. Repercusiones a futuro, no podría decir nada a ciencia cierta, pues porque es que comprobar eso es bastante difícil, pero creería que sí. No obstante, existen tantas herramientas, ¿no? Como es la conciencia, o sea, sucede algo con los papás y es que con el tiempo, cuando el niño ya nace, cuando lo sienten, cuando lo tocan, cuando las manitos le cogen la cara, es un vuelco de 180 grados y eso hace que en parte compense el rechazo que hubo al comienzo. Cuando el niño es abandonado ya es otra situación que definitivamente sí afecta su devenir y su personalidad, pero la mayoría es un vuelco total cuando lo entienden y cuando lo viven. Entonces sí se afecta, pero sí hay muchas formas de compensación. Es decir, doctor Juan Carlos, la naturaleza misma se encarga de compensar y de arreglar, porque es tal la alegría de una nueva vida que es incomparable con ninguna otra situación. Yo creo que es algo en donde se juntan el cielo y la tierra. La alegría es muy grande por la nueva vida. Bueno, ya vamos terminando. Doctor Juan Carlos, queremos agradecer inmensamente su presencia. Creo que ha iluminado mucho, que frente a la confusión que puede haber en el mundo de quién soy yo, usted ha dado unos tips y unas pautas importantes para que las personas puedan replantearse. Agradecemos esta gran elocuencia que tuvieron hoy los jóvenes, que nos apoyaron muchísimo. Gracias, Yoli, por haber estado aquí como coequipera de esta comunidad de Vida por Colombia. Queremos invitarlos al próximo programa, el próximo viernes a las 4 de la tarde, sobre un tema fundamental. Vamos a hablar de el papel del papá en una familia, porque suele pensarse que no tiene tanta trascendencia. Ahorita con teorías feministas y con todo lo demás se piensa como si no fuéramos realmente producto del amor, pero de un amor complementario, donde están padre y madre, y es tan importante el papel del padre como el de la madre. Los invitamos para eso. Los invitamos también para el 21 de septiembre, como habíamos dicho ya. Ojalá estemos muy activos. Si hay alguien que quiera participar, que quiera estar en esa gran jornada, escríbanos a las redes, díganos quiero estar ahí y estaremos muy atentos para contactarlos y para llamarlos y que hagan parte de esta gran jornada de Protejamos la Vida. Es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias por su atención hoy y por habernos acompañado. Nos veremos el viernes y nos veremos también el 21 de septiembre. Con valor a vencer, con el amor de nuestra